El Evangelio de hoy, martes 4 de abril del 2023, según San Juan, capítulo 13, del versículo 21 al 33 y del 36 al 38. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en espíritu y dijo con toda claridad: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y, como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿Dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo está revelando todo antes de su muerte en la cruz. Él mismo reúne a sus discípulos para esta última cena que Jesús ya lo había dispuesto para estar con ellos. Y él mismo se conmovió en espíritu. Él sentía ya ese acercamiento, que ya venía pronto su muerte, y estaba él con ese temor, pero él venía dispuesto con todo su amor a cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Jesucristo nos mostró ese amor infinito, y el que estaba más cerca a él era uno de sus discípulos, era como su propia familia, a quien él le había otorgado todo, las enseñanzas, todo su amor. Nada se lo había guardado Jesucristo, todo los había hecho revelar, lo del Padre, lo del Hijo, y él, siendo el Hijo de Dios, él nunca se hizo grande ante sus discípulos. Él fue más bien servidor de todos ellos, de cada uno de sus discípulos. Jesucristo los amaba tal como eran ellos, pero cada uno de ellos, al recibir el llamado de Jesucristo, todos
se convirtieron y llevaron una vida nueva junto con Jesucristo, sus enseñanzas de predicar, evangelizar, de sanar, curar en su nombre. Y seguían a Cristo en todo momento y en todo lugar, hacían oraciones. Ellos son como nosotros, hombres y mujeres que en estos tiempos somos cada uno de nosotros, cada vez más nos alejamos del Señor y nosotros somos sus discípulos. Y muchas veces traicionamos el amor de Jesucristo, así como Judas Iscariote. Jesucristo había dicho que uno de sus discípulos iba a entregarlo. Y ni uno de ellos se daba cuenta hasta que Jesucristo le dijo bien claro que a quien daba el pedazo de pan, ese es, y nadie se daba cuenta que era Judas Iscariote. Pensaron pues que como Judas Iscariote era el encargado, así como un tesorero, como un administrador de todos lo que recaudaban, pensaban que eso tenía que él ir a comprar algo o dar algo para los pobres. Pero nadie se daba cuenta que él iba a traicionar a Jesucristo. Muchas veces nos sucede a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos en estos tiempos, hombres y mujeres, que el Señor ha llamado para que lleguen a llevar esta gracia de su amor, de llevar el reino de su amor para los que aún no conocen? Y muchas veces dentro de nuestro entorno, los que tienen testimonio del amor de Jesucristo, vemos que no somos bien recibidos en los lugares donde el Señor nos ha otorgado para hacer su obra, y muchas veces son dentro del entorno. Jesucristo tenía su entorno, eran sus discípulos que él amaba. Y él sabía, ha podido impedir todo eso, pero él permitió que suceda todo eso para que el Padre sea glorificado y el Hijo. Porque Jesucristo, si no cumplía todo lo que estaba escrito en las Escrituras, no se iba a cumplir. Y entonces Jesús, al ver que también uno de sus discípulos, llamado Pedro, cuando Jesucristo dijo, pues donde yo voy no pueden ir ustedes, y dijo, hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Jesucristo hablaba de que poco tiempo iba a estar, o sea, le quedaba poco tiempo de estar con ellos en esa cena, y que lo iban a buscar. Y donde él iba no podían venir sus discípulos, pues era ese lugar donde Jesucristo está hablando de su muerte, que pronto se acercaba y que ya no iba a estar con sus discípulos. Ese es un lugar santo de él, el cielo eterno que nos ha ofrecido a sus discípulos y nos sigue ofreciendo hoy Jesucristo en ese lugar santo, porque él ha destruido nuestros pecados ahí en la cruz por amor a cada uno de nosotros, ha vencido la muerte, porque ni la muerte ha impedido que Jesucristo nos aparte de su amor. Él ha hecho todo por nosotros, ni la muerte nos va a separar, porque Jesucristo ha vencido toda potestad del mal, toda potestad está bajo sus pies. Y nosotros somos afortunados como discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres, que hemos recibido el llamado de Jesucristo
tengamos presente que Jesucristo está todos los días con nosotros. Habrán amigos o familias que no les gustará lo que nosotros hemos recibido, esa conversión. Les fastidiará que hablemos de Dios, que hablemos de la gracia, de esos dones que Jesucristo ha dado para que muchos se conviertan a través de su palabra, para que muchos sean sanados, curados de todo ese odio, de todo ese mal que tienen en su corazón y no se reconcilien con el Señor. Muchos de nosotros no estamos recibiendo los sacramentos santos, estamos alejados del Señor. El Señor no nos ha condenado a nosotros, ha condenado el pecado. Y el pecado pues no debe de ya estar en nuestro corazón, no debe de reinar en nuestra vida. Ya no debemos de estar año tras año siendo esclavos del pecado. Nosotros somos hijos valiosos, tenemos la libertad de la verdad de Jesucristo, que nos ama, que nos ha dado su amor. Somos sus hijos, que Él aprecia mucho nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros somos valiosos para Él. A Él no le importó dar su vida ahí en la cruz, porque sabía que el maligno nos iba a destruir, haciéndonos esclavos del pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en pecado? Ese pecado mortal, de la avaricia, del rencor, de la fornicación, el asesinato, de la lujuria, del adulterio, de las deshonras. Muchas veces no honramos a Dios en nuestra vida. Nos dedicamos a trabajar año tras año. No le damos lugar al Señor como nuestro Dios. El Señor nos ama. Todos los días de nuestra vida nos está llamando de 1000 formas. Muchas veces estamos cegados. El mundo nos ofrece muchas cosas. Nos abre puertas de todo, pero no nos da el amor de Jesucristo. Por eso estamos viendo el mundo cómo está en estos tiempos de hoy. Los afanes del mundo, ¿qué es? Pero no nos prepara para el día que nos encontremos con el Señor. Lo que va a pesar más va a ser nuestras obras de actos de amor con el prójimo. El Señor Jesucristo nos enseñó a amarnos, a darnos ese perdón, de no odiar a las personas, de no guardar rencor. Eso no nos permite crecer en la gracia de su amor, no nos permite estar en la fe. Pues Jesucristo por eso los reunió a sus discípulos, para que ellos tengan esa fortaleza, esa fe. Pedro ahí, cuando le dijo Jesucristo, no puedes ir donde yo voy, Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero Jesucristo ahí le dijo, ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo, de que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Muchas veces decimos, yo hubiese dado mi vida ahí, Jesucristo no hubiese muerto, hubiese impedido que no le pase esto. Pero si hoy, en este tiempo de hoy, en la actualidad, muchas veces traicionamos a Jesucristo, dándole la espalda, ¿a cuántos de nuestros seres queridos, a un papá, a una mamá, le damos la espalda, no lo queremos, o tratamos mal a nuestros padres en vida? Muchas veces hay hijos que maldicen a sus padres y también esposas, esposos que maldicen sus matrimonios, y estamos dando la espalda al amor de Jesucristo. Debemos orar unos a otros, porque Jesucristo nos dijo bien claro, oren unos a otros como yo los he amado, perdónense unos a otros como yo les he perdonado. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la luz de nuestro corazón. Sin Él no somos nada. Acordémonos que ni la vida es de nosotros, Él nos ha dado en bendición. Por eso Jesucristo hoy nos concede esta gracia de decirnos, hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Demos gracias a Dios este tiempo que nos da de vida.
en bendición. Amén.